Hola, soy Marisa Angulo. Ayer cumplí 55 años, así que decidí que era el momento perfecto para empezar este nuevo año con este podcast, porque sentía la necesidad ya desde hace algún tiempo de compartir lo que durante hace varios años he venido experimentando y viviendo en primera persona. Cada vez me encuentro con más personas que me dicen: qué suerte poder hablar de estos temas contigo, porque a mí me sucede esto y lo otro. Y mucha gente tiene miedo, y me incluyo en ese grupo de personas. Así que quiero compartir esto con todas aquellas personas a quien les pueda resonar y ser de utilidad. Que el mundo está cambiando no es una novedad para nadie, creo. Y junto con el mundo, los seres humanos también estamos cambiando. Y a veces pensamos que estamos solos en esto, o que nos estamos volviendo locos. Y creo que esto es una constante en muchas personas. Así que si te gusta lo que tengo para compartir, genial. Te invito a continuar con los episodios que tengo preparados y los que vayan dándose en el camino. Pero si no te llama, también genial, porque lo que tengo llegará a quien tenga que llegar por algo y para algo. Para los que me conocen ya, tal vez sea una sorpresa conocer una nueva faceta de mí. Pero creo que ya saben que yo no dejo de descubrirme, de reinventarme y de avanzar por lo que la vida me va planteando. Y me resuena en el corazón. ¿Saben? Que soy una persona coherente en la forma que vivo. Tengo los pies puestos sobre la tierra, soy ecuánime, objetiva y eso sí, muy comprometida con las situaciones y las personas que llegan a mí. Para los que no me conocen realmente, les cuento a grandes rasgos algo de mí. Estoy muy felizmente casada hace 33 años, tengo una hija y 2 hijos, o sea 3. Y un hijo político que es como un hijo más en realidad, o sea 4. Y cada uno de ellos vino a traerme los aprendizajes más increíbles que jamás imaginé y que han sido la llave para ir abriendo las puertas por las que ando atravesando ahora y desde hace ya algunos años. Desde abril del 2022 vivimos en Alicante, en España. Mi pasión y mi vocación son sin la menor duda la educación. Adoro enseñar a todos, grandes, chicos, con dificultades, sin ellas. Es que yo no siento que trabajo, sino que me pagan por hacer mi hobby. Es genial, me encanta. La vida me llevó por los caminos que eran perfectos para mí. Ojo, no dije fáciles y tal vez no me gustaron en su momento y padecí, pero eran los perfectos para mí. Y después de licenciarme como profesora, me especialicé en necesidades educativas especiales. En el proceso y por necesidades familiares y de un proyecto educativo de inclusión dentro de la educación regular. Hacia el 2007, 2008, 2009 era impensable que esto existiera en Lima, ¿no? Y gracias a que la persona indicada estuvo en mi camino, si estás escuchando, tú sabes muy bien quién eres y siempre estaré muy agradecida contigo. En realidad yo tenía este proyecto y no sabía cómo plantearlo, ni a quién, ni cuándo, hasta que por casualidad estuve conversando con ella y sentía tener aquí sobre mi cabeza a mi propio Gazú, diciéndome: ella es a quien debes decírselo, ella es a quien debes decírselo. Y bueno, me dejé llevar por esa intuición, por ese mensaje que en ese momento sentí recibir y lo llevamos a la práctica. Pude aportar mi granito de arena en el ámbito de la diversidad y formas de intervenir con chicos que aprenden distinto. Pero también directamente con muchísimos niños y sus familias, ¿no? O sea, con maestros y con las familias. Y en ese momento mi objetivo principal en realidad era abrir el camino a mi hijo, pero también pensaba que todo lo aprendido por él no había podido llegar porque sí, solo para él, no podía reducirse a uno. Entonces era un poco lo que yo sentía mi misión. Años después escribí el libro Lo que nadie te dirá del autismo, que lo encuentran en Amazon, donde compartí mi experiencia personal, profesional y ahora estoy a punto de sacarlo en inglés. En el camino hice un máster en psicopedagogía, que era realmente a lo que me había venido dedicando durante muchísimos años. Y si bien la psicopedagogía, que a muchos puede sonar ser profesora de niños,
tiene una amplitud que llega hasta donde la creatividad nos permite. Se trata de saber utilizar todas las herramientas y estrategias psicológicas y prácticas que te permiten ayudar a los que aprenden de otra manera o que avanzan a un ritmo propio, ¿no? Y a idear esas estrategias que necesitan trabajando siempre con sus familias, con sus profesores. Yo lo trabajo con niños con todo tipo de dificultades en el aprendizaje, pero también como coach de chicos más grandes. Doy asesorías a padres de niños en el espectro porque es impresionante cómo logran empoderarse y asumir el liderazgo que los lleva a actuar de una forma distinta. Hasta hace poco, yo sentía que siendo psicopedagoga era la única forma en que ayudaba a otros a avanzar en sus propios caminos. Era mi misión, a eso había venido. Pero poco a poco fui aprendiendo que no tenemos una sola misión en la vida, venimos a hacer distintas cosas y la vida no sabe cuál es la forma adecuada de irnoslas planteando. Y aquí viene la nueva faceta de mí que quiero compartir. No porque sea mejor que nadie, sino porque una vez más la vida me lo plantea y decidí aceptarlo. Porque siempre está el libre albedrío y podemos decir no, pero yo decidí aceptarlo. Solemos pensar que valemos por lo que hacemos y que solo damos a los demás cuando hacemos algo por el otro. Y en realidad, nuestro auténtico valor está en quienes somos y lo que transmitimos a los otros de manera que ni siquiera nos damos cuenta, simplemente siendo auténticos y siendo nosotros mismos. Y esto lo logramos a través de cómo vibra nuestra energía. Así de simple, vamos encendiendo chispas en los que están a nuestro alrededor, tan fácil como eso. ¿Cuál es mi intención con estos podcasts que quiero hacer? Esto es una presentación, solo quiero que me conozcan, que sepan a qué voy y ya a partir del segundo, ahí me tiro a la piscina y comienzo a contárselos todo. ¿Cuál es mi intención con esto? Porque detrás de todo lo que uno hace siempre hay una intención. Una intención, un por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? ¿Qué nos motiva? Así no seamos conscientes, siempre hay una motivación, así sea inconsciente. Y mi intención es simplemente compartir. Porque sé que hay muchas personas, como comenté al comienzo, y que cada vez me encuentro más con ellas, cuando viene el caso y me atrevo a comentar algo, me dicen, ¡ay, qué alegría habernos conocido! Porque no sabía con quién podía conversar de estos temas, ¿no? Entre comillas. Entonces pienso que contando lo que yo he vivido y continúo viviendo, porque una vez abierta esta puerta no hay marcha atrás y se sigue avanzando y no hay final, sino que uno continúa avanzando, continúa aprendiendo, va a ser de ayuda para las personas quienes ya están en la misma ruta, ojo, ruta a la que todos vamos a llegar tarde o temprano, en esta vida o en las siguientes, ¿no? Pero también tengo otra intención y esa es personal, y es que como parte de mi propio camino, yo necesito trabajar mis miedos al que dirán, que me bloquean y limitan mucho mi avance. Entonces me ha costado mucho, a pesar de que desde hace tiempo sé que de alguna manera lo tenía que enfrentar, y bueno, finalmente decidí tirarme a la piscina. Si alguien me cree un poco loca, porque hay esa posibilidad, no pasa nada, ya lo tengo asumido y es parte de mi proceso. E igual agradezco por estar escuchándome ahora. Lo que sí no es mi intención en ningún momento es buscar convencer a nadie de nada, ni afirmar de manera general nada. Yo solo voy a compartir mi experiencia, mi sentir, las canalizaciones que he venido haciendo, los mensajes que he ido y continúo recibiendo, lo que a mí me hace sentido, respetando en todo momento el camino de cada uno, ¿no? Por eso sé que esto va a llegar a la persona que necesita escucharlo, porque así funciona, es impresionante. Entonces los dejo aquí, solo quería hacer esta presentación para empezar a contarles mis aventuras y cómo combinaré la psicopedagogía con la espiritualidad, pero esa que no tiene en absoluto nada que ver con ninguna religión, sino con quienes somos realmente. Intentaré hacer episodios cortos para no aburrir a nadie y enseguida les dejo el segundo episodio. Lo que sí, serán episodios secuenciales, así que si les interesa, sugiero escucharlos en orden. Gracias, ya nos vemos.
Hola, yo de nuevo. Quiero empezar este segundo episodio contándoles un poco cómo ha sido mi camino. Y voy a ponerlos en antecedentes de ciertos hechos puntuales que me sucedieron y me marcaron de alguna forma y que recién descubrí su significado hace pocos años. Así que se los cuento para que ustedes puedan más adelante ir entendiendo cómo todo se une y se entreteje. Pero que en el día a día simplemente asumimos que no tuvo ningún sentido, pasó y no nos detenemos. A ver, cuando era chica, hasta los 5 años aproximadamente, yo tenía una amiga imaginaria a quien mis hermanos bautizaron como Metete, porque estaba insertada en la vida familiar y ya estaban todos hartos, ¿no? Yo soy la menor de 5, ellos son mayores, y era métete para acá, y métete dice, y métete sí, métete no. Estaban hartos. Y un día, mi papá llegó de trabajar y me contó que se había encontrado en el banco con el papá de Metete y que lo mandaban a trabajar a China. Y hasta ahí llegó mi amiga imaginaria. La mandaron a vivir a China. Eso sería más o menos para el año 73. Yo crecí ya grande pensando qué maestro mi papá, se la sacó de encima en una. Pero lo primero que puedo sugerir ahora es que nunca bloqueen a un amigo imaginario, porque es su relación con su yo superior, con sus guías, con sus maestros, con sus ángeles y todo lo que está alrededor nuestro, aunque no lo sintamos y no lo creamos, pero ahí están. Durante mi etapa escolar, siempre me sentí que no pertenecía. Simplemente era gallina de otro corral. No entendía el por qué o qué hacía yo mal para no encajar. Esto fue una constante. Época escolar, adultez joven. De ahí lo fui sabiendo manejar, pero siempre disfrutaba mucho de mis espacios sola, ¿no? Tranquila, feliz estando sola. Cuando tenía entre 13 y 15 años, murieron mi papá y mi hermano mayor. Y me resultaba muy simple sentir sus presencias, saber dónde estaban. Y esto se da de una manera intuitiva. O sea, ahí está, como que miro la silla, ahí está sentado mi papá. O sea, no había ninguna ciencia. Mi mamá siempre decía, yo quisiera sentirlos, pero bueno, no se daba. Cuando tenía 19 años, una noche, ya acostada, me incliné para apagar la luz de mi mesa de noche y vi la hora, eran las 12 en punto de la noche, como que, ¡ay, qué gracioso, las 12 en punto! Apagué y al voltearme para acomodarme, vi a mi hermano encima de mi cama, flotando, rodeado de una luz blanca muy intensa. Y mientras él me decía, no tengas miedo, que soy yo, a mí el cuerpo me quedó congelado y solo me funcionaba el cerebro, que solo pensaba, qué lindo, pero por favor desaparece. Yo entré en pánico. Y tan pronto pude salir volando, lo hice a la cama de mi mamá y tremenda manganzona, no hubo forma de sacarme de ahí hasta la mañana siguiente. En mi casa no me hicieron mucho caso con esta experiencia. Yo estaba aterrada en la noche siguiente, pero no hubo mucho aspaviento. Como a los 28 o 29 años, cayó en mis manos el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios, y me lo devoré en 2 días. Me leí todos los libros que había escrito hasta ese momento y me sentía demasiado identificada con cada cosa. Soñaba con que me hicieran una regresión a otras vidas, pero lo veía muy lejano. En fin. Es más, cada vez que viajaba a Miami siempre tenía la esperanza ilusoria de tener una cita con él, pero ya nunca se dio. Al terminar el colegio, regresando un poco en el tiempo porque me salté una parte, yo no sabía qué estudiar. En realidad, mi mamá me había vendido la idea de su época de que ser secretaria era lo mejor, más aún hablando alemán. Así que no dudé y decidí seguir su sugerencia. Mi cuñada me había sugerido que estudiara educación inicial, porque me veía como era con mis sobrinas, pero en ese momento yo pensé, ¡qué tontería! ¿Yo, niño? No, yo voy a ser secretaria. Al terminar, trabajé varios años antes en una empresa alemana muy grande, en la gerencia general. O sea, como secretaria empecé por la puerta grande, mejor puesto que hubiera podido tener, pero odiaba mi trabajo. Cada mañana en el camino quería inventarme una excusa de por qué debía faltar. Pero bueno, ya tenía trabajo y se suponía que ya tenía la vida garantizada. Ahí estuve 5 años, hasta que nació mi hijo mayor. Y ahí
Paré de trabajar para cuidarlo un tiempo, se suponía. Pero fue ahí cuando descubrí que lo que más me gustaba en la vida era educar y enseñar. Mi cuñada tenía razón. Acá quiero hacer un comentario extra. Yo me pasé la vida hasta el día que nació mi hijo mayor diciéndome, cuando pase tal cosa voy a ser feliz. Cuando suceda tal otra voy a ser feliz. Cuando tenga tal cosa voy a ser feliz. Y mi vida se iba dando de felicidad en felicidad, ¿no? Me iba proyectando y decía, ya, de aquí a acá, entonces en diciembre voy a ser feliz porque se acabó el colegio. Entonces voy a ser feliz por tal cosa. Sin embargo, el día que mi hijo mayor nació, eso nunca más volvió a pasar en mi vida. Es más, yo decía, que el tiempo se pase lentito porque quiero aprovechar cada segundo. Y nunca más en mi vida apareció el voy a ser feliz cuando. ¿Ya? Eso es algo que a mí como que fue algo que me detuvo a pensar. Leí muchísimos libros sobre crianza y mi esposo me decía, deberías haber sido psicóloga. Así que a los 25 años decidí que debía estudiar para ser profesora. Pero cuando fui a la universidad pública para hacerlo, porque ya tenía hijos y era difícil pagar una universidad privada, me dijeron que tenía límite de edad y que ya era muy mayor para estudiar. 25 años, ¿pueden creerlo? La decepción fue total. Fui a otros 2 lugares más, lo mismo. Luego nació mi segunda hija y poco a poco yo tenía mi propio kinder. Era felicísima, pasaba horas jugando, enseñándoles, preparándoles material, paseos. Sin embargo, la vida me tenía algo más grande todavía preparado. Entre mi segunda y tercer hijo pasaron casi 8 años. Y es que no lograba convencer a Daniel de tener el tercero. Le generaba mucha angustia pensar en pagar universidades y todas las creencias limitantes con las que hemos crecido, pero que en realidad a mí no me interesaba. Yo solo quería tener otro hijo más para ampliar mi kinder. Y cada vez que alguien daba luz yo me deprimía. Un día decidí que haría las cosas distintas y que si no podía convencerlo me iría donde el administrador a pedir una solución. Así que empecé a ir a rezar durante 2 semanas a la iglesia y mi oración era la siguiente. Yo tengo mucho amor para otro hijo y un hijo es de a 2, pero no puedo cambiarle la forma de pensar, así que no sé cómo harás, pero convéncelo. Cuando le contaba a mi mamá mi oración, me decía, ay hijita, ¿así le hablas a Dios? Más respeto, ¿no? Lo gracioso es lo que vino después. A las 2 semanas estaba yo metí en mi cama, 7, 8 de la noche, cuando Daniel me llama, Mari, ven al jardín. Ay, qué pesado, ¿qué quieres? Fui y me dice, ¿qué tal sería construir acá un cuarto? Ay, pero ¿para qué? Le digo, si no necesitamos un cuarto más. Para eso me sacas de la cama. Y se me pararon todos los pelitos del brazo cuando me dice, es que he estado pensando que sería lindo tener otro hijo. ¡Oh! Lo senté en la banquita que había ahí y le conté cuál había sido mi oración. Durante 2 semanas y al mes nuestro tercer hijo estaba encargado. De hecho, siempre recuerdo que esa primavera rondó en nuestra casa alguna energía de fertilidad porque teníamos un árbol de duraznos que tuvo su única producción, pobrecito, se terminó rompiendo, pero fue tan grande que era impresionante. Nuestra perrita tuvo cachorros y hasta una paloma anidó en el depósito, así que la energía fue potente. Ese embarazo fue muy complicado. Cada mes tuve un episodio muy intenso, hasta el 6º mes que se me presentó el parto. Y tuve que continuar el embarazo en cama y con medicación y claro, con la casa a medio construir el dichoso cuarto, porque se llevan 8 y 10 años y era necesario que cada uno tuviera su espacio. A los 3 meses de nacido, fui al cine a ver la película La sonrisa de la Mona Lisa con Julia Roberts y fue mi inspiración total. Es que salí del cine diciendo no paro hasta ser lo que yo quiero ser. Y al poquísimo tiempo me llegó la información a través de una profesora de mi hija que sabía que moría por ser profesora, que había en la Universidad de Piura la carrera de educación sin límites de edad, así que fui y sin pensarlo ni consultarlo me inscribí. Fue un día increíble. Era a distancia. Iba a la universidad
para ciertos talleres, para ciertas clases puntuales, pero la mayoría lo estudiaba desde mi casa. Estudiaba entre las siestas del bebé que acababa de nacer, o cuando llevaba a mi hija al básquet, o en las noches cuando los 3 chicos dormían. En el proceso, entré a hacer prácticas al colegio en que estudiaban mis hijos. Era mamá y practicante. Poco a poco empecé a hacer reemplazos, que cada vez se prolongaban y me mantuve trabajando así como 2 o 3 años. Lo curioso es que cada año me dejaban saber que querían contratarme, pero llegado el momento no había una plaza y se postergaba y seguía haciendo reemplazos. Yo no entendía por qué, o sea, ¿qué hago yo mal? Siempre me preguntaba, si se dan cuenta, antes me pregunté lo mismo, ¿qué hago yo mal? ¿No? Y bueno, simplemente recién ahora sé por qué no se daba, porque había otra cosa para mí. No entendía hasta el año que me gradué yo y mi hijo menor fue diagnosticado con síndrome de Asperger, lo que hoy se conoce como TEA y lo que trajo una crisis en nuestra vida. Sentía que se me juntaban el cielo y la tierra y vivía una situación que no estaba para nada en mis planes más remotos. Atravesamos el duelo, todas las etapas, crisis, negación, enojo, depresión, aceptación, hasta finalmente levantar cabeza y empezar a aprender y a decidir qué aprender para salir adelante. Depende solo de uno y de nadie más. Uno decide en qué pone su energía, dónde pone límites y qué situaciones te bloquean el camino y qué tienen que ser dejadas de lado, aunque duela mucho. Y que a veces las personas más cercanas son las que más cuestionan o menos aportan. Pero en fin, todo era parte del aprendizaje que teníamos entre manos. Y claro, uno lo ve así recién en retrospectiva, porque en el momento pasé por psicólogo, por psiquiatra y no fue nada fácil. Una gran amiga me repetía, a ti te mandaron a estudiar para ayudar a tu hijo. Y cuánta razón tenía. Solo que lo pude ver más adelante y como siempre mirando hacia atrás. En medio de una situación se nos hace muy difícil ser objetivos y ver qué es lo que la situación ha venido a enseñarnos o hacernos crecer, y solemos caer en el victimismo, que solo nos hunde más, esperando que alguien nos saque del hoyo, y la verdad es que nadie nos va a venir a salvar de ninguna situación y somos nosotros mismos los que decidimos hacer las cosas diferentes. Lo que me quedó muy claro es que tenemos que aprender a vivir cada situación por dolorosa y difícil que sea, decidiendo conscientemente cuál será nuestra actitud, cómo enfocaremos nuestros pensamientos y nuestras palabras, porque son los que crean. A veces, algunas personas que eligen vivir en el victimismo me dicen, qué fácil es decirlo, tú no vives lo que yo, y en realidad tal vez no he experimentado exactamente lo mismo, porque cada uno vive aquello que vino a experimentar. Pero a mí no me cuentan, porque sí que pasé años muy difíciles y tengo claro que cada persona decreta con su pensamiento y su palabra cómo será su futuro y lo construye. Nadie nos hace nada, nadie elige por nosotros, ni siquiera la experiencia que vendremos a vivir, porque la hemos elegido desde antes. Y cuando podemos tomar conciencia de que así funciona la realidad, nuestra actitud es otra. Será la de vivir en presente, la de eliminar lo que no nos suma, la de entrar dentro nuestro a encontrar las respuestas, porque ahí están todas. Bueno, me quedo acá y nos vemos la siguiente semana. Gracias.